Israel, el Estado de Israel, tiene ya unos cuantos... Bueno, no, es que no tengo la pantalla para darle más luz, bueno. Pues bienvenidos mis queridos güeros a una emisión más de este subsemanario de lo absurdo, el noticiero consentido de todos ustedes, menos de mi madre, que analiza la estupidez humana y analiza de qué manera es tan absurda esta realidad que vivimos en este mundo desgobernados desde las altas cúpulas de la miasma política ya en todo el país, digo en todo el mundo. Ya antes nada más nos referíamos al país, pero pues bueno, ahora estaríamos hablando de las estupideces a nivel mundial. Y alguien que tiene así como que la primicia en este sentido ha sido nada más y nada menos que el premier israelí don Benjamin Netanyahu, que en días pasados expresó su apoyo al muro que va a construir don Pelos de Muñeca Vieja Donald Trump. Y bueno, ya al paso del tiempo resulta que don Benjamin Netanyahu terminó diciendo que era algo así como la chimoltrufia en versión israelí. Es decir, como que quiso decir algo pero no lo dijo, o no lo dijo pero sí lo dijo, o como dice una cosa dice otra. En fin, la idea es esa, como diría el mismo Chapulín Colorado. Y efectivamente resulta que Benjamin Netanyahu, en su papel de primer ministro israelí, dijo que estaba muy bien que se hagan los muros para que dividan las fronteras entre Estados Unidos y México. Recordemos que Israel, el Estado de Israel, tiene ya unos cuantos... Bueno, es que no tengo la pantalla para darle más luz, bueno. ¿No sirve esta luz? No, pero de verdad, ya veo triple. Pues recordemos que Benjamin Netanyahu y su país ya tienen unos cuantos años de guerra. Bueno, desde 1948 que se fundó el Estado de Israel, tiene ya desde ese tiempo para la fecha una guerra constante contra sus vecinos que no son, bueno, los que vivían antes ahí en lo que ahora es el Estado de Israel. Y efectivamente en la franja de Gaza ha hecho el gobierno israelí una serie de muros para dividir los asentamientos de los jordanos y de los asentamientos israelíes. Pues resulta en ese sentido interesante que la comunidad judía en México expresó su apoyo no al premier israelí, sino al pueblo de México, y dijo que estaba en contra de una política que segrega a los demás seres humanos. Curioso el asunto, porque nosotros los mexicanos estamos siempre pensando que es lo mismo ser judío que ser israelí o que ser sionista. Aquí desde un principio la comunidad judía en México, dando una muestra de su civilidad, dice: señores, nosotros somos mexicanos, tenemos una religión distinta a la de la mayoría de los mexicanos y no estamos de acuerdo con aquel pendejo que está diciendo que sí vamos a hacer unas pinches vallas. Digo, no lo dijeron en ese sentido porque pues quién sabe cómo se diga en hebreo ser pendejo, pero bueno, entendemos el mensaje que quisieron decir. Y bueno, desde aquí nuestro agradecimiento a la comunidad judía en México. Muchas gracias por salir a alzar la voz por los mexas, porque realmente nadie, y escúchenlo bien, nadie ha levantado la voz por los mexas, ni nadie de aquí adentro, nadie del gobierno mexicano ha dicho, bueno, a ver, párale pinche Trump. No, al contrario, ahí tenemos al señor Videgaray, y no al de la sopa, el pinche loco este que hace su programa en un canal de cable, sino al otro, al que llegó a aprender muy velozmente las cuestiones de la diplomacia gracias a su amigo Enrique Peña Nieto. Y pues bueno, solamente a las gentes fuera del país y ahora la comunidad judía aquí en México levanta la voz por nosotros los mexas, que como lo hemos dicho anteriormente, estamos tan lejos de Dios y tan cerquita de Estados Unidos. Ya volvemos. Pues mis queridos güeros, otra persona que levantó la voz para referirse a México fue nada más ni nada menos que don Evo Morales, el presidente de la nación de Bolivia. Y es que el señor Evo Morales pidió, aprovechando el hecho de que don Pelos de Muñeca Vieja Donald Trump dijo que iba a construir un muro que va a dividir a los gringos de los mexas, que va a dividir los norteamericanos de nosotros, los descendientes de los tenochcas, esa raza indómita de bronce que quién sabe dónde demonios quedó y que nosotros heredamos. Y dijo don Evo Morales que llamaba a México para que regresara el país al grupo de los 77 países en vías de desarrollo.
habría que preguntarse en qué pinche momento nosotros, el país México, sale del grupo de los 77 países en vías de desarrollo y se cree que ahora está en la cúspide del mundo, cuando firma y dice, pues ahora yo voy a pasar con ustedes y me voy a pasar nada más ni nada menos que la OCDE. Nosotros creemos, o nos hicieron creer, que por estar en la OCDE, México iba a ser un país que iba a estar así bien chingón y de primer mundo, y nos damos cuenta que ni madres, que el grupo de la OCDE y los países más avanzados como Canadá y Estados Unidos en nuestro continente, nos están segregando, y ahora resulta que don Donald Trump dice que va a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En un segmento anterior, perdón, no en un segmento, en un semanario anterior ya habíamos analizado la situación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y es algo también muy interesante y que lo retomaremos más adelante. Por el momento, nada más ni nada menos queremos agradecer también la voz de don Evo Morales, que se levanta por hablar por todos los mexas y decirles, no sean pendejos, regresen al G77, podemos lograr cosas mejores. Y además también nos dijo también les dijo, nos invitó como mexicanos que nos acerquemos al CELAC, que es nada más ni nada menos la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, donde pues nosotros geográficamente pertenecemos, y que debemos de estar ahí para fortalecer esa comunidad y hacer un frente común contra aquellos cabrones que nos quieren menospreciar nada más por vernos más pretitos y más jodidos. Pero pues bueno, es una de las cuestiones que tendremos que analizar, porque a final de cuentas nosotros los mexicanos, los que vivimos en este país, no tomamos las decisiones que corresponderían para saber hacia dónde queremos mandar este país. Pero bueno, ya tenemos entonces a dos personas que han levantado la voz, la comunidad judía en México y don Evo Morales, presidente de Bolivia, y esperemos en lo subsecuente que la patria grande que soñó Bolívar sea una realidad y deje de ser un sueño guajiro de allá del libertador de América, Simón Bolívar. ¡Zamorano! No, pues así le dijeron a mi mamá. Estamos a punto de ingresar al mes de febrero, el segundo mes del año. Vienen los tamalitos de la Candelaria y agárrense bien, porque viene otro ajuste al precio de la gasolina. En pocas palabras, nos van a volver a meter el chile con el precio de la gasolina. Efectivamente viene en camino un nuevo gasolinazo, y aunque diga la señora esta muy inteligente además y muy culta, que es diputada plurinominal doña Carmen Salinas, la hija de la chingada, la corcholata, y que les va a costar solo a los que tienen auto, pues déjenme decirles que nos va a costar a todos. Todo se mueve por algún medio de transporte que utiliza algún tipo de energía fósil, y pues desgraciadamente, como todo eso incrementa, también incrementarán los precios finales de esos productos que se transportan por algún medio de transporte que se mueve a su vez por este tipo de energía fósil. Y en este sentido causa bastante gracia, causa bastante risa el hecho de que los partidos PRI, PAN y PRD ahora le estén exigiendo a don Enrique Peña Nieto, el gran Tlatuani de estas tierras tenochcas, el hombre más guapo y más pendejo de todo México, y le están diciendo que pues bueno, que deben de frenarse los gasolinazos. Recordemos, porque nosotros que sí tenemos conciencia histórica, sí recordamos que PRI, PRD y PAN se aliaron en el infame Pacto por México y fueron los que se encargaron de echar a andarle el paquete de reformas estructurales, y que ahora nos están manteniendo en el fondo de la olla. Esperemos, señoras y señores, güeros y güeras, mis queridos güero believers, que tengamos un poquito de conciencia, un poquito de tantito recuerdo en nuestra memoria, y este año 2017 y en el 2018, que vienen las elecciones de la grande, bueno, y aquí vienen otras que no son por la grande, esperemos que tomemos conciencia de esto, lo recordemos y pensemos un poquito, no mucho, no les pido mucho, no les pido un esfuerzo así de 5 minutos de pensarlo, pero sí un poquito de pensarlo antes de llegar a las urnas y volver a votar por estos pinches partidos que firmaron el Pacto por México. Se lo recuerdo, PRI, PAN, PRD, junto con aquellos Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista, que son satélites de los partidos mayores. Pero pues bueno, esperemos que ahora sí el pueblo de México despierte, y que ahora sí el pueblo de México deje de ver La Rosa de Guadalupe y acá tu Santo y todos esos pinches barras de programas hediondos, y se dediquen a ver el semanario de lo absurdo, y se den cuenta de hacia dónde nos han estado llevando últimamente con esas políticas hediondas que nos están subiendo en la miseria y en la desesperación.
Pero bueno, resulta que también esta idea la compartió don Andrés Manuel López Obrador, efectivamente el gallito feliz, y dijo que lo que estaban haciendo estos partidos eran solamente una alaraca. Y habría que analizar también un poco la postura de don Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente no faltará que diga, pinche, bueno, estás ahí bien vendido con los grandes poderes fácticos del país. Pero pues bueno, habría que analizar detenidamente lo que pasa o lo que ha estado pasando con don Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que esto sería tema para un semanario específico, un semanario especial, porque pues evidentemente es algo bastante largo de poder analizar y de poder ver. Les invito a que no se despeguen del semanario de lo absurdo, porque lo estaremos viendo, estaremos analizando en un nuevo segmento que se llamará Porque el tamaño se importa, todos quieren la gracia. Me perdí en aquí lo que tenía yo al principio, lo voy a decir ahora casi hasta el final. ¿Sigue grabando? ¿Ya estás grabando? Avísenme. Pues mis queridos güeros y güeras, en el semanario anterior habíamos hablado de las infames acusaciones que don Miguel Ángel Yunes Linares emitió en contra de los exgobernadores del estado de Veracruz, el señor don Fidel Herrera Beltrán y el señor Javier Duarte de Ochoa, en el sentido de las medicinas falsas y clonadas para los niños con cáncer, y también sobre las pruebas falsas de VIH para las mujeres embarazadas y los niños. Bueno, resulta en ese sentido que el día de ayer, bueno, en esta semana pues, salió nuevamente a darnos un comunicado para mantenernos al día y mantenernos informados, y para que no se nos olviden esta volátil memoria que tenemos los mexicanos, que no tenemos tantita memoria. Y resulta que dice que fueron 1,800 millones de pesos los que se desviaron del recurso del estado de Veracruz hacia empresas fantasmas o a ciertas empresas que se dedicaron a vender medicinas falsas y medicinas clonadas y medicinas que solo servían para una chingada. Es decir, 1,800 millones de pesos que se pudieron haber invertido para conseguir medicinas que realmente sirvieran a las personas o a los niños que están enfermos de cáncer, pues fueron desviados para que los señores se encargaran de engrandecer su partido, de guardárselos para vivir una vejez cómoda. Y bueno, nos parece interesante la cantidad de dinero, 1,800 millones de pesos. Para nosotros, los simples mortales que vivimos al día y que vamos viendo cómo demonios sacamos dinero para pagar nuestros abonos chiquitos en Electra y en Coppel, este dinero se nos hace una verdadera salvajada. Pero pues bueno, esperemos que en lo subsecuente, los veracruzanos tengamos un poquito de conciencia histórica, y ahora sí escojamos unos gobernadores que tengan, cuando menos así, un poquito de tantita madre. Bueno, muchas gracias. Pues mis queridos güeros, también otra nota que llamó bastante la atención fue que en los días pasados, desde su exilio autoimpuesto allá en el extranjero, donde quiera que demonios esté, me parece que está en Estados Unidos, resulta que su expresidente favorito de todos ustedes y más de don Vicente Fox Quesada, ese pinche viejo lengua larga, resulta que salió a dar la cara nada más ni nada menos que la versión pirata y cuarta región y además idiota de el maestro Huguey. Y me refiero nada más y nada menos que a don Ernesto Zedillo Ponce de León, aquel famosísimo presidente de la República, egresado de las filas del Instituto Politécnico Nacional. Y salió a dar salió a dar una nota diciendo algo bastante curioso que sí me es importante que analicemos antes de que terminemos con el semanario de lo absurdo. Dijo, palabras más, palabras menos, que México es un país que tiene muchas posibilidades de salir tanto económicamente por sí mismo como salir de otras formas de este atolladero en el que estamos, y que México estaría perdiendo el tiempo si va con don pelos de muñeca vieja Donald Trump a revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Dice, en palabras de don Ernesto Zedillo Ponce de León, que México tiene muchas fortalezas y que no necesariamente necesita el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para salir adelante en este mundo falaz, en este mundo grotesco y grosero, y que las esperanzas de México no están, cosa curiosa, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
resulta interesante porque para todos ustedes millennials que nos están mirando y que obviamente no saben o no han tenido información al respecto, resulta que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue uno de los temas más debatidos durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Por qué? Gracias al Ejército Zapatista de Liberación Nacional comandado por el subcomandante Marcos, que se levantó en armas el mismo momento, en el mismo día, a la misma hora que entraba en vigor en México, en Canadá y en Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es decir, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en uno de sus puntos por los cuales se levantó en armas, decía que el Tratado de Libre Comercio atentaba contra la soberanía de este país. Don Ernesto Zedillo, que recibió la estafeta de manos del villano favorito de México, don Carlos Salinas de Gortari, defendió a capa y espada el Tratado de Libre Comercio. Ojo, el mismo que dice ahora que México no debe centrar sus esperanzas de salir adelante en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y lo que es peor, mandó don Ernesto Zedillo Ponce de León, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, mandó a bastantes soldados mexicanos, tanto de la Fuerza Aérea, del Ejército y quizás de la Marina, a combatir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que no era un ejército de otra nación, no, era un ejército de mexicanos que no eran soldados extranjeros, sino también mexicanos que estaban teniendo una idea diferente del Tratado de Libre Comercio. Ojo, y obviamente el señor Zedillo, como fiel seguidor de don Carlos Salinas, dijo que el Tratado de Libre Comercio servía para sacar a México de la barbarie y de la pobreza en la que estaba. Después de algunos años nos damos cuenta que esto era una vil falacia, y ahora resulta interesante que del mismo señor que antes defendió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora diga lo opuesto. Y no nos llamaría mucho la atención si nada más fueran simples y llanas y vanas palabras, sino lo que aquí sí molesta y hace hervir la sangre es que tanto de parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional como del Ejército Mexicano o de las Fuerzas Armadas Mexicanas hubo bajas, sí señores, hubo bajas, es decir, hubo muertos, tanto de los zapatistas como de la gente del ejército. Y ahora, valiéndole 3,5 metros de reverenda madre, don Ernesto Zedillo Ponce de León dice que eso pues no importa. Yo quiero pensar, o no, más bien quiero imaginarme quiero preguntarme si tendrá tantita vergüenza o tendrá cara como para decirle esto a las viudas que todavía no se reponen, o a los huérfanos que todavía no se reponen de las muertes causadas por el conflicto armado que se dio en la selva lacandona. Pero bueno, sabemos ya que nosotros los mexicanos tenemos muy poca conciencia histórica, y sabemos que nosotros los mexicanos la historia nos vale un poquito menos que madre. Pero bueno, esperemos que en lo subsecuente, y para eso están este segmento tan serio que es el Semanario de lo Absurdo, para estarnos manteniendo informados y estarnos recordando los hechos pasados que marcan y jalonan, es decir, van dejando huella a lo largo de este trayecto de la historia de nuestro país y nuestro pobre México. Esperemos, y desde aquí hacemos los mejores votos para que los mexicanos dejemos de lado ya esta historia del muro fronterizo que nos dividirá de los trompiguas de los mexas, y nos unamos como pueblo, nos unamos como mexicanos que somos, para darle la madre a los pinches gobiernos corruptos que nos están sumiendo en la miseria. No nos importe tanto lo que esté pasando del otro lado de la frontera, sino ver qué demonios está pasando con la política interior mexicana que estamos poniendo al frente de nuestro gobierno, que estamos poniendo al frente a nuestros representantes, a gente que les vale madre y que no nos representan para una chingada. Pero bueno, esperemos que pronto el gobierno mexicano esté en manos de mexicanos verdaderamente comprometidos con la realidad de este país, y esto solamente se va a lograr en la misma medida que ustedes y nosotros estemos conscientes de la historia de nuestro país y hacia dónde queremos mandar a este país.
Pues mis queridos güeros, quiero agradecerles la visita a este canal y quiero agradecerles sus valiosos comentarios aquí al final del video, por favor, que son muy valiosos y muy importantes para nosotros. Quiero agradecerles que sigan con nosotros en su proyecto del canal Chilalaga y que sigan adelante también con los debrayes de mi querido amigo Azael el Güero Zamorano, en los debrayes del pinche lobo, y los esperamos más adelante en un segmento más que tendremos aquí en la programación del canal Chilalaga. Tendremos ya el semanario de lo absurdo, los debrayes del pinche lobo, debate de botas, y estaremos hablando del nuevo segmento que se llama Porque el tamaño se importa, todos quieren sentarse en la grande. Muchas gracias, mis queridos Güero Believers. Por favor, regálennos sus dedos arriba de like, suscríbanse a este canal, sean felices, pásenla chido y que viva el rock.